Hola amigos de Draco, nuevamente con ustedes para compartirles este tema, el jinete rojo del apocalipsis. Recuerda suscribirte. Como ya lo vieron en la introducción, hoy hablaremos del jinete rojo del apocalipsis. ¿Qué es lo que dice la Biblia de este jinete? Pues la lectura lo que dice es: cuando se abrió el segundo sello, escuché una voz que decía ven, y salió un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Pues bueno, lo que entendemos por esto es que la paz es un tema que será arrebatado de todas las naciones. No solo la guerra en Ucrania, que es lo que nos ha llamado a las reflexiones y a los análisis, pues de alguna manera y sin ninguna pretensión, pues geopolíticos dentro de lo que nosotros podemos entender. Básicamente, esta guerra en Ucrania no es lo único que está pasando en el mundo, pero ha acaparado la atención de todos los medios porque es una guerra que afecta directamente a Europa. Pero existen otros países muy pobres, como es el caso de Yemen, que tiene una guerra desde hace muchos años y que se ha recrudecido en el 2015. En el 2015 interviene Arabia Saudita y Estados Unidos también en contra de Yemen, por considerar que Yemen estaba apoyado por Irán. Irán es un enemigo natural de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Entonces existe una confrontación que se está dando en estos momentos, que está cobrando miles de vidas, incluso vidas de niños, de niñas, de personas, de adultos mayores, pero no está en los medios esta guerra, es como que fuera invisible. Muy probablemente es porque es un país que al igual que nosotros, cuando sufrimos el golpe de Estado, cuando sufrimos todo esto que Estados Unidos apoyó para que sucediera en contra del pueblo, toda esta represión que vivimos, pues en realidad no era tan importante como ha sido para los medios actuales el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Aquí los dejo con este video para que ustedes pues conozcan un poco de esta problemática entre Yemen y Arabia Saudita, Estados Unidos, que también confronta a Irán, y así podemos ver de que efectivamente existen todas estas enemistades, toda esta falta de paz en varias naciones. Continuamos y revisamos lo que está pasando en el mundo. El conflicto en el Yemen cumple ya un año. La violencia entre musulmanes, chiitas y sunitas es cada vez más complejo. Y la crisis alimentaria que recrudece este país, incluso antes de la guerra, porque recordemos que esta era una de las naciones más pobres. La guerra que asola Yemen cumple un año con algunas esperanzas de que se produzca una resolución del conflicto tras el anuncio de una nueva tregua y negociaciones de paz en abril. El 29 de marzo de 2015, la alianza militar encabezada por Arabia Saudí comenzó una ofensiva contra los rebeldes hutíes del Yemen, que ya previamente era uno de los países más pobres del mundo e importaba un 90% de sus alimentos básicos. Desde entonces, la guerra ha costado la vida a más de 6.100 personas, mientras que 300.000 han resultado heridas y unos 2,5 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Según un informe de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, el hambre se ha disparado un 36% en el país desde septiembre de 2014.
Esto significa que unos 14,4 millones de personas, más de la mitad de la población yemení, necesitan urgentemente ayuda humanitaria, incluidos 7,6 millones en situación crítica. Además, según un informe de UNICEF, al menos 6 niños yemeníes murieron o resultaron heridos diariamente en el último año, una cifra 7 veces mayor que antes de que comenzase la contienda. En total, UNICEF ha registrado más de 900 niños asesinados y más de 1.300 heridos, aunque advirtió que estas son solo las cifras que la entidad ha podido verificar. También existen otros conflictos de los cuales no se habla mucho, pero tenemos el enfrentamiento que está sucediendo ahorita mismo entre Turquía y Grecia. Efectivamente, el presidente de Turquía acaba de amenazar a Grecia con una acción militar repentina, ya que Erdogan, que es el presidente de Turquía, considera que Grecia está teniendo una actitud hostil en contra de ellos. Están acusando a Atenas de estar militarizando unas islas que están en disputa por los dos países del Egeo. Grecia dice que no quiere entrar en la polémica y está tratando de hacer que intervenga la OTAN. Los dos países son parte de la OTAN. Son amenazas que para estos países son escandalosas porque socavan la unidad de la OTAN y la debilitan. En un periodo especialmente peligroso por lo que está pasando con Rusia y por el debilitamiento también que está sufriendo el continente europeo por toda la situación económica y por toda la situación que no es necesario analizarla realmente solamente desde el punto de vista político. Para entender realmente que hay un problema real en Europa, solo hay que ver las tendencias del mercado, cómo se está comportando el mercado en estos países. Aquí los dejo con un video para que también vean cómo ha sido arrebatada la paz en estos países. El presidente de Turquía ha amenazado a Grecia con una acción militar repentina si continúa con lo que Erdogan considera una actitud de confrontación en el Egeo. Ankara lleva meses acusando a Atenas de militarizar las islas del Egeo, trasladando tropas y artillería. Por su parte, Grecia, que no quiere entrar en la polémica, informará a la OTAN, dice, sobre estas escandalosas amenazas que socavan la cohesión de la OTAN en un periodo especialmente peligroso. También tenemos el problema que se está suscitando entre Corea del Norte, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. ¿Qué fue lo que pasó recientemente? Pues recientemente han habido lanzamientos de misiles entre Corea del Norte y Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Corea del Sur lanzó recientemente 4 misiles, después de que Corea del Norte enviara un misil por encima de Japón. En Japón se ordenó la evacuación porque los escudos antimisiles no funcionaron contra ese misil. Y este misil impactó al final en el mar de Japón, conocido como el Mar del Este. El ejército también confirmó que después de que se enviaran los misiles desde Corea del Sur, uno de ellos falló e impactó en tierras de Corea del Sur. Gracias a Dios no causó víctimas, pero aviones de cazas de Estados Unidos y Corea del Sur desplegaron ejercicios militares para asegurar sus capacidades militares para responder a las provocaciones de Corea del Norte si es que se llega a dar un nuevo conflicto bélico. Y Estados Unidos ha dejado claro que está dispuesto a negociar, pero quiere ver que Corea del Norte deje sus armas nucleares. Lanzamientos de misiles. ¿Qué está pasando entre Corea del Norte, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur?
Corea del Sur y Estados Unidos dispararon el miércoles 4 misiles en respuesta a que Corea del Norte, equipada con armas nucleares, lanzó el martes un misil de alcance intermedio por encima de Japón por primera vez desde el 2017. Las autoridades japonesas ordenaron la evacuación de sus residentes. Seúl y Washington lanzaron 2 misiles de corto alcance y cada uno golpeó con precisión un blanco virtual en el Mar de Japón, también conocido como el Mar del Este. El ejército también confirmó que un misil surcoreano falló poco después del disparo y estalló sin causar víctimas. También aviones de caza estadounidenses y surcoreanos desplegaron un ejercicio de bombardeos en el Mar Amarillo. Los ejercicios querían asegurar las capacidades militares para responder a las provocaciones del norte si es que se llegara a esa situación. Por su parte, el gobierno estadounidense ha dejado claro al líder norcoreano que está dispuesto a negociar, pero quieren ver la desnuclearización de la península de Corea. El gobierno de Estados Unidos condena este lanzamiento peligroso e imprudente. Creemos que es inaceptable. Es una clara violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y nuevamente demuestra las actividades ilegales y desestabilizadoras de Corea del Norte en la región. El último ensayo de Corea del Norte se suma a una serie récord de pruebas armamentísticas. Este país ha declarado irreversible su estatus de potencia nuclear. En los últimos 10 días, Corea del Norte ha lanzado 5 misiles. Coincide con la intensificación de la cooperación militar entre Seúl, Tokio y Washington en la zona, que el viernes desplegaron sus primeras maniobras submarinas trilaterales en 5 años. Corea del Sur y Estados Unidos realizaron ejercicios navales a gran escala. Estas maniobras enfurecen al gobierno norcoreano, que las entiende como ensayos para una hipotética invasión del país. Finalmente, el ejército estadounidense ha dispuesto de 28.500 soldados apostados en Corea del Sur para ayudarla a protegerse del norte. Esto simplemente es un conflicto más, pero todos estos conflictos nos llevan a otro que realmente yo en lo personal pienso que es el conflicto que está detrás de todos los conflictos que hemos mencionado ahora, y que es el que tiene la capacidad de generar un conflicto que realmente se termine de convertir. Bueno, ya realmente el mundo está enfrentado, pero esto sería como la confirmación de que entraríamos en una tercera guerra mundial muy probablemente, porque el conflicto principal o los dos opositores más grandes en el mundo, los dos imperios que se están enfrentando desde su poder económico en el mundo, son Estados Unidos y China. Entonces, realmente China hace poco, en su discurso, el presidente de China estableció de que va a anexar a Taiwán a China por medios pacíficos, pero que no están dispuestos a renunciar a la opción de las armas. Si esto se llegara a dar, que ya este conflicto se ha venido calentando de un tiempo para acá, pues entonces efectivamente ahí veríamos la verdadera cara del jinete rojo, porque efectivamente todos estos procesos de guerra entre Ucrania y Rusia, de Yemen en contra de Arabia Saudita, pues tienen connotaciones que llevarían a generar alianzas y a crear dos bandos a nivel mundial que se enfrentarían, y no sabemos realmente cuáles serían las consecuencias de un enfrentamiento de esto. Aquí los dejo con el último de los videos de este capítulo y espero que sigamos analizando esta situación. Es un placer saludarlos, compañeras, compañeros. Esto fue Draco.
Perseguiremos una reunificación pacífica, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza como opción. Con esta frase, el presidente de China, Xi Jinping, ha dejado meridianamente claro que sumar Taiwán a China sigue siendo una de sus prioridades políticas, a pesar de las tensiones que este objetivo provoca entre Pekín y Occidente, sobre todo con Estados Unidos.